La oxigenación hiperbárica es un tratamiento convencional de la medicina ortodoxa, la medicina, porque si tomamos en cuenta que el oxígeno es una droga que está presente en el medio ambiente en un 20%, que es el aire normal que respiramos. Y la oxigenación hiperbárica es la administración del oxígeno en el individuo a través de las cámaras hiperbáricas, a través de la presión, que hace que aumente la concentración del oxígeno en la sangre. Ahora, ¿es un tratamiento curativo o es rehabilitador? Puede ser, depende de la patología, puede ser tanto curativo como rehabilitador o preventivo. Recordemos todo, que el cuerpo humano es un laboratorio perfecto y en la medida que uno va avanzando en el tiempo, va disminuyendo la concentración de oxígeno debido al deterioro celular del organismo en algunas regiones. En el caso específico del paciente, que sería la pregunta que usted antes de comenzar el programa me hacía, ¿funciona en pacientes con trastorno o patología cancerígena? Definitivamente sí, porque existen dos indicaciones muy precisas y quizá uno del tratamiento más convencional y aceptado en todas las organizaciones médicas a nivel mundial, que son los trastornos producidos en el tejido cuando el paciente es sometido a radiaciones. Entonces, recordemos que una radiación es una quemadura que está bien delimitada en el caso de radioterapia, y en donde el tejido humano, el tejido va a tener lo que nosotros llamamos las 3 H's, son la hipocelularidad, o sea, hay poca cantidad de células, la hipovascularidad, o sea, a esa célula no le está llegando suficiente oxígeno, y la hipoxia, por supuesto, al no llegar el oxígeno, va a haber poca perfusión. Entonces, ¿qué pasa con ese tejido? Va a tener un déficit en la irrigación y va a morir. ¿Cómo actúa la cámara hiperbárica o la oxigenación como tal en esta persona que terminó un proceso de radioterapia y quimioterapia y en una lesión específica? Entonces, eso trae como consecuencia que el paciente que es sometido a radiaciones, no solamente las células cancerígenas van a ser afectadas, sino las células que están alrededor del tumor, que son células sanas, van a deteriorarse, van a dañarse. Y en muchos casos, las lesiones son tan extensas que puede llegar hasta hueso. Entonces, puede haber, en caso específico de un paciente que tenga una tumoración en pelvis, puede tener una cistitis actínica, que en este caso sería una quemadura de la vejiga, una rectitis actínica, o simple y llanamente puede producir hasta una osteomelitis, en caso a nivel de coxis, etcétera. ¿En qué beneficiaría entonces, que esta persona se someta a un tratamiento de este tipo? El oxígeno hiperbárico, en este caso, va a ayudar a restaurar el tejido sano, haciendo que ese tejido que está con déficit de oxígeno comience a producir, que generalmente se produce en unas úlceras, va a producir los elementos para que permita una cicatrización, o sea, los tejidos de granulación, que van a conllevar a que el tejido lesionado comience a regenerarse y a cicatrizar como es debido. O sea, como va a haber un aumento de la oxigenación, esas células que están lesionadas pueden ser reactivadas y mejoradas. Un paciente que tenga cáncer o que haya padecido de cáncer, ¿cuánto es el protocolo de sesiones que necesita para que esas células sean regeneradas? Esas células, cuando se tratan de lesiones por radionecrosis, generalmente el protocolo son 30 sesiones de 1 hora a hora y media, diariamente o sea, hasta completar 30. Y posteriormente uno, viendo la evolución, puede darle sesiones de 10 sesiones, de grupos de 10 sesiones cada una, o hasta llegar a 20. Ahora, dígame una cosa, ¿este tipo de tratamiento está quizás basado en un método científico, en pruebas estadísticas, que esté referido para pacientes que hayan sufrido o padecido de cáncer o que tengan cáncer? Definitivamente, hoy en día nosotros lo que denominamos la medicina basada en la evidencia. Pues hay múltiples trabajos de investigación científico donde comprueban la eficacia de este tratamiento. O sea, es un tratamiento complementario al equipo
de salud que está atendiendo un paciente. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en un individuo que está enfermo y con este su mundo de sus especialidades, el paciente tiene que ser visto como una totalidad. Entonces, yo siempre he pensado que las patologías, como buen llanero que soy observador, se pueden distribuir en un chinchorro, en una hamaca. En un extremo está el cáncer, en otro extremo está el cáncer de la parte mental, que es la esquizofrenia, y dentro de ese chinchorro están todas las patologías. La situación es que a un paciente nosotros no podemos verlo como un paciente con una patología en tal parte y voy a tratar esa patología nada más, ¿no? Uno tiene que asumir a ese paciente con una totalidad, porque si esa persona no asume, primero, su enfermedad, segundo, los correctivos que tiene que hacer, que genere esa enfermedad, el desgaste excesivo. Por ejemplo, cuando uno viene entrando todos los días a Caracas y para llegar a este programa uno tarda en llegar por las colas que se forma, obviamente eso genera estrés. Si uno realmente no se blinda y busca la manera de que esa agresión no lleve hacia el tejido determinado, pues va a ser un poco lo que uno hace. Sí. Y existe muchísima estadística. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza, las víctimas de Hiroshima, que fueron miles de personas que fueron quemadas por las radiaciones, que padecieron años, fueron tratadas algunas con medicina hiperbárica. Hace 28, 29 años en Chernóbil, los miles de rusos que fueron también víctimas de la radiación, fueron tratados, por cierto, con muchísimos, miles, también cientos de pacientes trajeron a Cuba. Fueron tratados con sumo éxito la restitución de esos tejidos que estaban lesionados por radiaciones. Ahora, ¿cuál es el beneficio, cuál es el resultado de aplicar este tipo de tratamiento a pacientes que tuvieron cáncer? Sí. O que lo tienen. Cuando hablamos de pacientes que tuvieron cáncer y tienen lesiones por radiaciones, la medicina hiperbárica es de primer orden para entrar como tratamiento específico para la restauración de estos tejidos. O sea, eso está muy bien aprobado por todas las sociedades médicas. Ahora, pero una vez que una persona tiene cáncer, una lesión específica, esas células no están muertas ya. Una vez que esa persona tiene se cáncer regeneran? y es tratada, bien sea por radioterapia, por quimioterapia o por cirugía, ahí es donde viene la situación. ¿Ya dejó de tener cáncer? Yo creo que los protocolos tradicionales y las observaciones de los oncólogos llevan al estudio durante 5 años para aseverar posteriormente que el paciente ya está libre de tener células malignas. O sea, tiene uno que tener ese tiempo prudencial para aseverar, más no cuando una persona que pueda ser sometida a tratamiento a los 6 meses diga ya yo no tengo cáncer. Desde el punto de vista de lesión y restauración del tejido normal, irlo hacia la normalidad, un tejido que está deteriorado, que está en mucha parte necrosado, porque hay poca oxigenación, va a mejorar el tejido subyacente y el individuo, y por supuesto su sistema inmunológico va a mejorar, la persona va a sentir su calidad de vida, va a mejorar, y eso está demostrado, porque si el individuo puede estar varios días sin tomar agua, sin comer, pero puede estar 3 minutos sin recibir oxígeno. Si el oxígeno es la parte más vital para que la persona esté viva, el ser humano, el animal, cualquier... ¿Cuánto? De hecho, nosotros, algunos oncólogos nos refieren pacientes. El problema de la medicina es un problema no de crear controversia, sino simplemente ponerse uno a estudiar y ver realmente los estudios que avalen la utilización de una patología en un tratamiento determinado. O sea, eso es lo único que uno tiene que hacer, y la medicina hiperbárica está aprobada, inclusive los seguros norteamericanos aprueban el tratamiento de radionecrosis como opción para mejorar el paciente. Aquí es muy frecuente que aquí en Venezuela nos refieran pacientes que tienen lesiones de mandíbula cuando se le lesiona el paciente con cáncer, la radiación le daña el hueso y tienen que a veces que hacerles injertos y el tratamiento indicado en este caso es preparar previamente a la operación y posterior con tratamiento hiperbárico. La tumoración generalmente se desarrolla más en un ambiente donde existe una pobreza en el suministro de oxígeno. Nosotros necesitamos ser irrigados y oxigenados
de una manera normal todo el tiempo. Por eso es que uno nace muy bien y en la medida que uno va en ese proceso de envejecimiento, muchas células van deteriorándose. ¿El por qué se produce cáncer? Bueno, existe muchas teorías y uno de los factores que estamos es... No, no es complementario, es parte de ese tratamiento que el paciente, porque el paciente, cualquier patología que tenga, debe ser tratado de manera integral. O sea, no es un tratamiento alternativo que viene a sustituir la terapia. Un paciente con una osteomielitis, con una infección en el hueso, yo le doy oxígeno hiperbárico, pero si no recibe el antibiótico y recibe el tratamiento quirúrgico correspondiente, ese paciente nunca va a curar. Es complementario al tratamiento tradicional. Ahora, de no recibirlo ese paciente, ¿cómo funcionaría? Con mucho déficit y acelera el proceso ¿Déficit de qué tipo? En primer lugar, si es un paciente, estamos hablando de un paciente con una patología de cáncer, el deterioro va a ser mucho más violento y su muerte va a ser más acelerada. Y en este caso, pues lo que haría es que la persona tenga una mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Gracias por